afortunadamente, bueno, pues hay herramientas para poder llegar a ustedes y que la educación siga siendo continua. No quiero empezar mi ponencia, no sin antes darle un agradecimiento a la licenciada Yarida Lira Navarro, que es la directora general del Instituto Poblano y del Deporte, y por supuesto la maestra Violeta Guzmán Magaña, que es la encargada de la Subdirección de Normatividad y Fomento Deportivo del Instituto Poblano del Deporte, que al final del día, pues gracias a ellas es que se están llevando estas acciones para poder llegar a todos los rincones de aquí del estado de Puebla y bueno, por medio de las redes sociales poderlo extender. Pues sin más por el momento y vamos a entrar de lleno al tema porque tampoco tenemos mucho tiempo para poder ahondar en él. Quiero decirles que el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es un tema muy importante y es un tema que ha estado en boca de todo mundo, ¿no? Que es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Todo mundo habla de él, todo mundo habla del HIIT, todo mundo habla de cómo es el entrenamiento interválico de alta intensidad, pero la realidad es que muy pocos sabemos acerca de él en cuanto a su fisiología, en cuanto a su metodología, zonas de entrenamiento, vías metabólicas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tratar de hacer esto una charla lo más amena posible, más que un curso o más que una conferencia, sino poderles dar los elementos más rescatables de lo que es el método de entrenamiento HIIT. Todos, me imagino que aquí en el Zoom van a tener oportunidad de estarme apoyando ahí con sus preguntas, si es que las tienen, y vamos a ver si al final podemos responderlas con mucho gusto. Bueno, pues primero me gustaría platicar sobre el HIIT, que es un entrenamiento, un método de entrenamiento, primero, que es rápido, que es eficiente, que sí funciona. Y funciona en muchos aspectos aplicables en este momento. ¿Vale? Ok. Hablamos del HIIT como el rendimiento en resistencia aeróbica depende desde un punto de vista principalmente fisiológico. Y esto tiene que ver con la economía del gesto en el consumo máximo de oxígeno sostenible durante un tiempo prolongado. Pero no nada más estamos hablando del consumo máximo de oxígeno en un tiempo programado. También estamos hablando de la potencia aeróbica máxima que esto podría estar generando. Entonces tenemos que llegar, por supuesto, a unas bases fisiológicas, ¿sale? Cuando hablamos de unas bases fisiológicas, tenemos que hablar primeramente de tres pilares. La economía del gesto, que es muy importante para todos aquellos que se dedican al deporte. ¿Cuál es la economía del gesto? Ustedes lo saben que mientras menos repeticiones se tengan, entonces hay mucho más economía en cuanto al gesto deportivo se refiere. La capacidad aeróbica máxima. ¿Qué capacidad aeróbica es la que tiene nuestro entrenado? El consumo de oxígeno máximo sostenible, lo que les decía, por un tiempo prolongado, pero además la potencia aeróbica máxima o el consumo máximo de oxígeno, pero dentro de esa potencia aeróbica máxima. Cada uno de estos pilares es dependiente de diferentes variables, que se deben de estar condicionando de acuerdo a las sesiones de entrenamiento. Hay un libro que les voy a recomendar, que incluso está en redes sociales, para que tengan ustedes un poco más de fundamento fisiológico, teórico e incluso de investigación, que es por parte del autor López Chicharro. Este libro o este compendio es muy interesante porque habla justamente de las bases fisiológicas que se tienen en cuanto al HIIT se refiere. Y muchos de los avances o muchas de las investigaciones que se han estado haciendo, no nada más en la parte práctica para poderlo adecuar a la gente que tiene entrenamiento o que se dedica al entrenamiento. No hablamos nada más de la parte amateur, también hablamos de la parte profesional y también hablamos del deporte de alto rendimiento. Pero resulta ser que el HIIT va más allá de esta parte o de este público, de esta gente interesada. ¿Por qué? Porque también estamos hablando que los avances
y las investigaciones que se tienen también van con un sustento clínico. Es decir, estamos hablando de un método de entrenamiento que en teoría ya existía hace más de 60 años. Estamos hablando de algo mucho más viejo todavía y lo conocíamos nosotros como un método Fartlek o método interválico. Sin embargo, aquí hay cuestiones que son muy importantes de rescatar porque sí hay diferencia entre un método interválico normal o un Fartlek a un método con una intensidad alta como lo es el HIIT. Esta gráfica que les estoy presentando en este momento justamente nos habla de la parte fisiológica, de los factores fisiológicos que son fundamentales para el desarrollo y el rendimiento de la resistencia aeróbica. Por una parte estamos hablando de la frecuencia cardíaca máxima. También estamos hablando del volumen sistólico máximo. Cuando tenemos la combinación de ambos, vamos a llegar aquí a un gasto cardíaco máximo. Después podemos hablar de una densidad capilar, de una función pulmonar, y esto nos va a llevar a esta parte donde viene la hemoglobina y el porcentaje de la saturación arterial en el oxígeno. Esto, a su vez, dentro de una población mitocondrial y de enzimas oxidativas, vamos a tener una combinación de elementos para poder desarrollar el método interválico de alta intensidad. Lo que trato de decirle con todo esto es que para que se cumpla un método de entrenamiento interválico de alta intensidad, debe de tener ciertas reglas que se deben de cumplir para que estas vías metabólicas puedan entrar en esta función y entonces se cumple el objetivo específico de un HIIT. Y de un HIIT con doble I, porque también hay un HIIT con una I que un poquito más adelante les voy a hablar las diferencias de él. Ahora, ¿cuál es el objetivo del HIIT? Del High Intensity Interval Training. Bueno, el objetivo que tiene este método de entrenamiento es mejorar el consumo máximo de oxígeno, pero también la velocidad o la potencia asociada con él, ¿sale? Y a esto le vamos a llamar PAM y VAM. Cuando hablamos de PAM, que es la potencia aeróbica máxima, obviamente se puede representar en vatios y trata de los máximos vatios que puede generar un deportista en estado aeróbico. Es decir, de la potencia que puede dar un entronque para poder generar esa energía sin necesidad de estar haciendo tanta repetición. Y el VAM, hablamos de una velocidad máxima que puede generar nuestro cuerpo principalmente por las vías aeróbicas. Cuando hablamos del consumo máximo de oxígeno, en una forma muy sencilla de explicar, pues es obviamente la máxima cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede transportar por minuto, ¿sale? ¿Cuánto es lo que está entrando de oxígeno a nuestro cuerpo y cuánto, en qué tiempo y a qué velocidad lo estoy asimilando en mi cuerpo? ¿Para qué me va a servir? Muy simple. Tus tiempos de recuperación entre serie y serie, cuando tu consumo de oxígeno es mayor, son más rápidos. A mayor cantidad de oxígeno, mejor tu recuperación. A menor cantidad de oxígeno, vas a alcanzar muy rápido la fatiga. Por eso es que este tipo de método de entrenamiento ha causado mucho revuelo y mucha expectativa en la comunidad que nos dedicamos al entrenamiento deportivo, porque justamente tenemos un método de entrenamiento que además de tener corto el tiempo de ejecución, lo que nos permitiría administrar el tiempo en otras actividades, tenemos una manera de potenciar casi de manera inmediata este efecto que en un momento lo van a conocer. Ahora, es importante que para poder llegar a esto, tenga que conocer la genética y las capacidades aeróbicas de mi deportista mediante test. No es un método para cualquier persona. No puede llegar cualquier persona a los umbrales que se requieren, umbrales metabólicos para trabajar este método de manera específica. Hay variables y hay adaptaciones que se deben de hacer respetando algo que nosotros conocemos dentro de la metodología del entrenamiento, que es el principio de la individualidad.
Ustedes disculparán que estoy yendo un poco rápido en el tema por tiempo principalmente y porque hay mucha información que quiero rescatar para que lo tengan en un concepto un poquito más claro. Y por supuesto, las dudas o ideas que tengan, ahorita que están ustedes en redes sociales, publíquenlas y con mucho gusto me voy a dar el tiempo de contestarlas una a una. Bueno, la forma más certera, prueba de esfuerzo, es con una máscara. Esa sería la prueba más certera para poder hacerlo. Sin embargo, pues ¿cuántos tenemos nosotros acceso a esa tecnología entrenando a la gente que entrenamos? La realidad es que casi siempre estamos improvisando herramientas, lastres, accesorios para poder emplear nuestras sesiones de entrenamiento y a eso llegar a una máscara para poder hacer una prueba de esfuerzo, pues es difícil. Sin embargo, quiero presentarle algunos valores aproximados del consumo máximo de oxígeno que hay para hombres, para mujeres y de manera profesional. En el caso de los hombres, varían entre 40 y 55. En el caso de las mujeres, están entre 35 y 40. Y en el caso del alto rendimiento o en deportes de resistencia con gente que tiene maestría deportiva, están entre 65 y 85 miligramos por kilogramo por minuto en tiempo. Existen también ciertas limitantes por las que no nos permiten llegar a esos umbrales del entrenamiento, a esos umbrales de esta resistencia anaeróbica láctica y aláctica. Uno de ellos es la capacidad de la difusión pulmonar. El segundo es el gasto cardíaco, que además déjenme decirles que esta es la principal limitante de estas 4 que les estoy presentando, es la principal limitante para no poder llegar a estos umbrales de resistencia. Y además la capacidad de transporte de oxígeno o incluso dolor, lesiones, rangos de movilidad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de esto, también constituye la máxima velocidad o tasa a la cual el oxígeno presenta la atmósfera y puede entrar, recibir el oxígeno, procesarlo y admitirlo en su cuerpo. Les decía que habían diferencias entre el método Fartlek que conocemos y el método High Intensity Interval Training, entrenamiento interválico de alta intensidad. Cuando hablamos de un Fartlek, hablamos de que es un método que nos va a ayudar a aumentar y a disminuir dentro de una velocidad de carrera, principalmente aire libre, principalmente al aire libre. Varía la carga del entrenamiento. Los cambios que se tienen normalmente en el Fartlek no son sistemáticos, ¿sale? Se trabaja, ¿por qué no son sistemáticos? Porque si yo estoy haciendo una carrera en campo, va a haber ocasiones en las que pueda apretar el paso y va a haber ocasiones en las que tenga que disminuir el paso. ¿Esto qué lo va a determinar? El área en donde yo esté corriendo, la zona o el campo en donde yo esté corriendo, si es que se hace de esa manera. Se trabaja principalmente entre la supraaeróbica y la infranaeróbica láctica, es decir, normalmente el Fartlek nos permite llegar entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y eso es bien importante poderlo entender. Si no comprendemos los valores de las frecuencias cardíacas basal, en reposo, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca reserva, no vamos a poder entender en una escala, que es muy importante determinar la escala, cuál es la zona de entrenamiento que debo llegar para cumplir con este método de entrenamiento interválico de alta intensidad. También dentro del Fartlek, la intensidad y la duración de los intervalos no están planeadas. Puede ser que en ese momento pueda tener un lapso de un tiempo más largo, pero en el siguiente más corto, y entonces no hay un sistema, no hay algo que se mantenga dentro de esta metodología. Y obviamente lo que les decía, están determinadas por el terreno o la superficie. Nos pasamos al HIIT. Cuando hablamos del HIIT, lo podemos realizar en casa o al aire libre. Cualquiera de las dos. ¿Por qué?
porque una de las reglas que se deben de cumplir en el HIIT es que debe de ser multiarticular, es decir, cuando estás trabajando con elementos de HIIT, tienes que buscar elementos que engloben o que agrupen la mayor cantidad de músculos y articulaciones para poderlo hacer. No necesitas tener lastres para poder llegar a una zona de entrenamiento intensa. La carga es mucho más definida por principio de la individualidad, es decir, yo no voy a dar una carga o yo no voy a preparar un volumen de una carga, que eso también es importante que lo tengamos muy dominado, volumen, intensidad y densidad para cualquier persona. No todas las personas pueden estar trabajando de la misma manera. Tengo que definir mediante esos test que estoy haciendo, mediante esas evaluaciones que estoy haciendo, hacia dónde voy a dirigir la carga de esa persona de manera específica. ¿Cuánto tiempo le voy a dar de intensidad? ¿Cuánto en una micropausa? ¿Cuánto en total de elementos? Para que al final la suma de esos elementos me permitan llegar a un objetivo. Los cambios son programados y sistémicos. Aquí yo tengo que programar los cambios. Aquí es mi obligación, respetando el principio de la individualidad. Eso tengo que dejarlo muy claro con ustedes, colegas. Porque si yo no respeto el principio de la individualidad, entonces estoy cayendo en una clase grupal. Y al caer en una clase grupal no voy a permitir, no me voy a dar cuenta de quiénes están llegando a un método interválico de alta intensidad. Y entonces el efecto no se cumpliría, o para unos sí, o para otros no. ¿Vale? La selección de los elementos debe empatar con gestos deportivos de especificidad. Es decir, tú mediante el HIIT ya puedes estar programando ciertos gestos o ciertos elementos que empaten con otro de los principios de, no nada más ya de la individualidad, sino ya hablamos de un principio de la especificidad de tu deporte. Entonces, en un macrociclo, que ya les habían hablado de los macrociclos, tanto contemporáneos como clásicos, en un macrociclo contemporáneo, en una formulación de ATR, ahí es donde podemos estar metiendo el HIIT como un método para mejorar la resistencia aeróbica, pero no nada más eso, sino también la resistencia dentro de los umbrales supra e infra, anaeróbicos lácticos y alácticos, pero respetando el principio de la especificidad, es decir, involucro ejercicios que tengan que ver en mi competencia. Si estoy en equipos de conjunto, básquetbol, voleibol, soccer, bueno, pues tengo que buscar elementos que cuando los emplee en el método HIIT tengan que ver en una correlación con ese gesto deportivo, pero también en deportes individuales. El boxeo, el taekwondo, el karate, etcétera, también puedo involucrarlos de esa misma manera. Su trabajo es sobre, eso es importante, colegas, sobre el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. No puede ser debajo del 90%. ¿Vamos a tener un efecto positivo? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto que vamos a tener un efecto positivo si lo trabajo en menos del 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Ojo, la conferencia o el tema que les estoy dando hoy es interválico alta intensidad. Alta intensidad. No estoy hablando de un entrenamiento intenso. Estoy hablando de un entrenamiento que requiere alta intensidad. Por lo tanto, el trabajo no puede ser mayor a 30 minutos. Porque estoy en una conferencia de esto. ¿Cuándo debo de aplicar el HIIT? Bueno, especialmente en aquellas en la que la resistencia aeróbica sea decisiva en el rendimiento y se marque en una condicionante directa en el resultado. ¿Qué quiero decir? Estoy hablando de una parte competitiva. ¿Cuándo debo de estar aplicando el método interválico de alta intensidad? Cuando mediante la resistencia tenga una aplicación condicionante y directa al resultado dentro de la competencia. O también lo puedo utilizar para etapas generales o periodos preparatorios generales para mejorar el rendimiento aeróbico
de mis atletas, de mis entrenos, y esto me permita en las siguientes etapas mejorar su rendimiento físico. Existen 3 líneas que son preferidas para el empleo del método interválico de alta intensidad. La primera es el fitness, que lo han relacionado muchísimo con ejercicio, salud y estética. Han recibido estas personas, principalmente en gimnasios, en clubes deportivos, pues mucho entusiasmo poder entrenar con un método interválico de alta intensidad dentro de sus entrenamientos. La segunda línea que se tiene es el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo de acuerdo al aumento de la capacidad aeróbica. Y la última línea que se tiene dentro de los preferidos del HIIT es la investigación clínica. Voy a hablarles brevemente un poco de cada una de estas 3 características para que veamos cómo se han empleado en este momento. Cuando hablamos de ejercicios de salud y estética, hablamos de que es un método que va a acelerar tu metabolismo. Es alteración metabólica que va a provocar durante y después del entrenamiento, es decir, va a provocar un efecto benéfico en el momento en el que estás entrenando, pero además lo vas a provocar después en tu etapa de descanso. Aumenta el gasto calórico de nuestro organismo, por lo tanto, existe una metabolización de grasas. Hay una pérdida de peso y de grasa, por supuesto, porque se requieren de estos nutrientes para metabolizarlos, para poder accionar, transformarlos en energía y tener esa energía que requiere el cuerpo para la actividad o el entrenamiento. Permite dar al cuerpo estímulos a diferentes intensidades y se ve obligado a reaccionar y adaptarse muscular y energéticamente a diferentes situaciones. Por lo tanto, crear una homeostasis con un entrenamiento interválico de alta intensidad es difícil. Obviamente requerimos ciertas adaptaciones fisiológicas para poderlo adoptar, para poderlo tener. Sin embargo, por la variedad de ejercicios que se pueden hacer, vamos a estar trabajando con tu cuerpo, con tu organismo, de manera que esté trabajando. Me llegó por ahí un mensajito de tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Si me avisa, por favor. Sí. Vamos bien con tiempo, sin problema. Ok. Se ve obligado a reaccionar, les decía, y adaptarse de manera muscular y energéticamente ante diferentes situaciones. Ok. Cuando hablamos del rendimiento deportivo, hablamos de que se han hecho infinidad de estudios. Ya no hablamos de algo local, sino hablamos de todo el mundo, para poder comparar las respuestas fisiológicas que se tienen en todas las ramas que se puede aplicar el método interválico de alta intensidad. Una de ellas es poder distinguir en cuanto a la distribución de la potencia o carga de trabajo. Lo que les decía hace un momento, colegas, es muy, pero muy importante poder determinar cuál va a ser el contenido de la carga que voy a estar dando a mis entrenos. ¿Cuál va a ser mi volumen? ¿Cuál va a ser mi intensidad? ¿Y cuál va a ser mi densidad para poder cumplir con esos elementos de este método de entrenamiento interválico de alta intensidad? Y nos decía también que no hubo diferencias significativas entre un método de entrenamiento interválico de alta intensidad con otro método que ayuda y asocia la metabolización de grasas para la composición corporal de las personas. Dentro del mismo rendimiento deportivo hay revisiones sistemáticas y metaanálisis para poder determinar cómo se desarrollan o cómo se construyen estos consumos máximos de oxígeno entre poblaciones de manera específica. Los protocolos de entrenamiento eficaz para mejorar el consumo máximo de oxígeno, esto es parte de las investigaciones, y la ventilación pulmonar
fue mucho más alta del protocolo de una intensidad variable. Pero la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, junto con los niveles de lactato y la cadencia de las repeticiones, varían entre una población y otra. Esto nos va a llevar a algo que nosotros debemos de conocer muy bien, colegas, que es el efecto EPOC, por sus siglas en inglés. Nosotros lo llamaríamos consumo de oxígeno post-ejercicio. Fíjense lo importante que es este efecto EPOC mediante el método interválico de alta intensidad. Durante 36 o 48 horas después de una sesión de este método HIIT, vamos a metabolizar un 15% más de energía durante ese tiempo. ¿Qué quiero decir? Que vamos a provocar que nuestro cuerpo tenga una deuda de oxígeno. Al provocar que nuestro cuerpo tenga una deuda de oxígeno, esta deuda molecular que va a ser al finalizar cada una de las actividades que tengamos por medio de este método de entrenamiento, el cuerpo va a necesitar más oxígeno para contrarrestar la acidosis producida por la actividad intensa. ¿Qué va a provocar esta necesidad de mayor oxígeno? Pues va a provocar mayor frecuencia cardíaca, temperatura corporal elevada, una mayor ventilación y un alto nivel de hormonas metabólicamente muy activas que nos van a permitir estar consumiendo tejido adiposo por esta deuda de oxígeno que vamos a tener. Entonces, ¿qué trato de decirles con todo esto, colegas? Que cuando yo empleo un método interválico de alta intensidad y estoy logrando cumplir el objetivo con encima del 90% de la frecuencia cardíaca, a quien se lo estoy aplicando, el efecto que voy a tener es benéfico por muchas razones, y entre ellas la metabolización de grasas post ejercicio. Por eso es un entrenamiento ideal para personas que quieren mejorar su rendimiento aeróbico, pero a la par metabolizar grasas y tener una excelente transformación corporal. En pocas palabras, colegas, estamos hablando de un método que sería algo así como la fuente de la juventud. Y viene una línea más que les comentaba, que esta línea es la de investigación clínica. Tome un poco de agua. Dentro de la investigación clínica vamos a encontrar factores de riesgo cardiometabólicos. Estos factores de riesgo, pues, es la circunferencia de la cintura, el porcentaje de grasa corporal, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial sistólica y diastólica y la glucosa. También dentro de la investigación cardíaca me permite tener una rehabilitación cardiopulmonar. Dentro de esta misma investigación aplican modelos de entrenamiento interválicos de alta intensidad relativa a cada uno de los pacientes. Ojo, ya se dieron cuenta, alta intensidad relativa a cada uno de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que tampoco se prescribe de una manera directa a una persona que tiene problemas de hipertensión, de diabetes, de obesidad o glucosa. Sí se puede trabajar, pero hay mecanismos y protocolos que se deben de controlar para la correcta administración de este tipo de entrenamiento. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, donde está involucrado directamente el consumo máximo de oxígeno, los tienen en dos tablas. De su lado izquierdo tienen la tabla de factores de riesgo cardiovasculares y en su lado derecho tienen la comparación de factores de riesgo metabólico. En muchos de ellos hay coincidencia, en otros no. Sin embargo, las dos columnas están directamente asociadas con, ¿qué creen? El consumo máximo de oxígeno. Entonces, volvemos al mismo punto de partida. Entonces, coach, lo que me tratas de decir es que mientras más oxigenada tenga mi célula, ¿es mejor? Sí.
Así es. Mientras mejor tengas tu rendimiento físico, mientras mayor saturación tengas de hemoglobina en sangre, mientras mayor oxígeno tengas en tus células, es mejor. Y entonces llegamos a algo muy interesante, colegas, que son las vías anaeróbicas y las vías metabólicas que se deben de utilizar. Sabemos perfectamente que existen tres vías energéticas por las que puedo estar trabajando y sintetizando unas moléculas que me van a permitir tener energía para poder llegar a esas necesidades de actividad física o de acondicionamiento o de deporte que requiere. Todas estas vías van a utilizar el oxígeno, sin embargo, hay una predominancia energética entre unas y otras. Las más importantes para nosotros para cumplir el protocolo del entrenamiento interválico de alta intensidad tienen que ir directamente relacionadas con la fosfocreatina y la glucólisis anaeróbica. Es decir, cuando hablamos de la síntesis de moléculas ATP, tenemos que estar llegando a la síntesis de glucosa y de la fosfocreatina, del fosfato de creatina. ¿Por qué? Porque si no estoy llegando a esas vías metabólicas, entonces no estoy cumpliendo con el protocolo de un entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Okay? Como forma de mantener la actividad física por encima del umbral aeróbico. Es decir, va directamente en una correlación de estas disposiciones o de estas cuestiones metabólicas, de estos sustratos energéticos para la intensidad de poder del ejercicio. Es muy importante tener aditamentos con lo que podamos nosotros tomar estas medidas. Sin estos referentes va a ser muy difícil poder determinar que esté cumpliendo con los protocolos de la metodología para el entrenamiento interválico de alta intensidad. Sin estos aditamentos no voy a poder estar monitoreando si estamos llegando a los umbrales que requiere el método o no. Esta es una metodología DIPER. Como ustedes se podrán dar cuenta, existen ciertos autores que estamos hablando con ellos desde 1960 hasta esta última metodología que se hizo para poder diferenciar cómo estaríamos trabajando de acuerdo a los sistemas metabólicos que les acababa de mencionar, nuestros tres sistemas metabólicos para la obtención de energía. Cada uno de estos autores en muchos coinciden, en muchas de estas investigaciones coinciden. En la mayoría, cuando estamos hablando de llegar a esos umbrales de la parte láctica y aláctica, pocos estamos entendiéndolo de esa manera. Incluso existe también una escala, que es la escala de Borg, que también nos permite saber cómo se encuentra el rendimiento de la persona que estamos entrenando. ¿Qué quiero decir? Que no podemos emplear un solo elemento o una sola metodología para poder llegar a esos umbrales de los cuales les estoy hablando. Se necesitan tener diferentes herramientas para poder cumplir esos procesos. Y les voy a decir también otra cosa. No nada más hablamos de que tengo que sacar las zonas de entrenamiento de la persona que estoy entrenando. Recuerden que hay diferentes fórmulas para poder aterrizar las frecuencias cardíacas por zonas de entrenamiento. La más común, la más usada por el mundo, aunque no se tiene un sustento científico como tal, es Carbonem.
Hay muchas variables dentro de Carbonen, donde nos dice Carbonen que para poder sacar la frecuencia cardíaca máxima de una persona varón, tengo que restar 220 pulsaciones menos edad. Y si se trata de sacarlo para una persona mujer, entonces tengo que trabajarla sobre 226 pulsaciones menos edad. Sin embargo, existen otras variables para poder determinar las frecuencias cardíacas máximas. Por ejemplo, Tanaka, que nos habla de otros coeficientes en donde ya no hablamos de 220 pulsaciones, sino de 208. Sí hay una variable, porque sí existe una variable más o menos de entre 4 y 8 pulsaciones entre un autor y otro autor, pero existen las fórmulas para poder determinarlo. El error sería que yo no esté utilizando esas fórmulas para poder aplicar el entrenamiento que requiero para poder llegar a la zona de entrenamiento que necesito llegar. Sea la fórmula que sea, porque aquí podríamos hacer polémica de cuál es el mejor autor, con qué población es la que lo puedo aplicar, dónde lo puedo aplicar, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, es que sí requieres de esos valores para poderlo determinar. Si no los tenemos, entonces nuestro entrenamiento sería con los ojos cubiertos y no tendríamos ningún sentido hablar de un método interválico de alta intensidad si no estoy cumpliendo el objetivo que requiere. En conclusión, colegas, y de verdad me disculpo porque yo sé que este es un tema muy amplio, me gustaría meterme mucho más específico en él, pasarles videos, fichas que he hecho, investigación que yo he hecho, porque quiero decirles que en nuestro país no hay una investigación clínica para la aplicación del método interválico de alta intensidad. Estoy haciendo una investigación para que este elemento interválico de alta intensidad podamos aplicarlo en poblaciones que tienen hipertensión arterial. Pero como coach, estás hablando de que estás subiendo la frecuencia cardíaca a niveles lácticos y alácticos. Podríamos poner en riesgo la vida de las personas. Sí y no, porque para eso es la investigación. En otros países, colegas, déjenme decirle que estas investigaciones ya se hicieron a títulos de maestría y de doctorado, no nada más de licenciatura. Por lo tanto, nosotros estamos en pañales en muchos aspectos y ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos a gente que tenga bien definido este tipo de perfil para poder determinar cuándo se debe de aplicar una sesión de entrenamiento con una carga interválica de alta intensidad, a qué tipo de población y cuáles son los aspectos que debo de estar cuidando. En conclusión, tengo que conocer análisis clínicos. No puedo tener una prescripción de un entrenamiento interválico de alta intensidad si estoy hablando con una persona que tiene colesterol, triglicéridos y glucosa alta o baja. No puedo, porque entonces el efecto que tendría de acuerdo a la síntesis metabólica sería contraproducente en el caso de la glucosa. Y para la hora de que suban las pulsaciones y elevemos las pulsaciones para una persona que tiene colesterol y triglicéridos altos, sabemos que el resultado podría ser una embolia o una trombosis, un infarto fulminante. Tenemos que aprovechar los test de valoración de la condición física. Tenemos que hablar también del principio de la individualidad. Cada persona es diferente, cada persona tiene un ritmo, cada persona tiene una condicionante. No puedo aplicar un entrenamiento interválico de alta intensidad si no conozco a la persona y tengo que respetar el principio de la individualidad. También tengo que hablar de una carga progresiva. Para poder llegar a un método interválico de alta intensidad debe de pasar un proceso. No puedo ir de manera inmediata, de manera directa a un entrenamiento interválico de alta intensidad si no conozco cuál es el rendimiento de esta persona por las afectaciones físicas de las que les estoy hablando. Más, colegas, no es mejor. Aquí no aplica el no pain, no gain. No podemos hacer eso, colegas.
Tampoco es, si ya sudé mucho, entonces ya tengo un resultado. Si no sudé, entonces, no, colegas, no funciona así. Más no es mejor. Una vez que ya determiné el volumen de mi carga dentro de mi sesión de entrenamiento y estoy cumpliendo con esos umbrales, entonces concluyo mi sesión de entrenamiento. Ya sea primero una sesión de entrenamiento, como debemos de saber, una adaptación morfofuncional, tu sesión de entrenamiento medular y tu regreso a la calma. Así es como deberíamos normalmente de estar planificando nuestras cargas. Hay autores que te dicen que el calentamiento no es tan necesario, dependiendo qué con qué, y tampoco el estiramiento después de la sesión, por qué o qué. Ese es otro tipo de polémica que podríamos estar armando en otro tema. Es importante conocer las vías metabólicas y las zonas de entrenamiento para poder determinar las cargas físicas que voy a hacer. Más conclusiones: cuando más intensa sea la actividad física practicada, mayor será la deuda de oxígeno que se va a crear. A mayor intensidad vamos a tener una mayor deuda de oxígeno creada, por lo tanto, el efecto que se va a tener posterior, después, no tenemos que ver el momento de la carga. Tenemos que estar buscando cuál va a ser la respuesta fisiológica y metabólica después de la carga física. Eso es lo importante desde la aplicación de este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Si la deuda de oxígeno es más grande, entonces la tasa metabólica se va a elevar por los procesos antes, durante un tiempo mayor y con más intensidad. Además, ¿qué creen, colegas? Que vamos a requerir hasta menos del 40% de compromiso en un tiempo de entrenamiento. Es decir, si estoy hablando de que una sesión de este tipo de entrenamiento puede durar de entre 20 a 30 minutos como máximo, esto es variable, también depende la maestría deportiva que se tenga a quien le estamos aplicando este método de entrenamiento. Entonces van a tener mucho más tiempo para actividades y no pasarse las 2 o 3 horas que se tienen normalmente en el gimnasio o en otro tipo de actividades que tengan que ver con el desarrollo de estas capacidades. Y por último, para poder determinar el método interválico de alta intensidad, los umbrales deben de estar entre 90 y 100% o más. ¿De qué van a depender los más? De la maestría deportiva, de los atletas de alto rendimiento, de los jugadores profesionales. Ellos están normalmente obligados a dar más del 100% de su frecuencia cardíaca máxima, porque así el nivel de exigencia es el que se tiene. ¿De qué va a depender? De la suministración, de cómo estés prescribiendo y a quién estés prescribiendo ese entrenamiento físico. Las sesiones, como les decía, no pueden ir en más de 30 minutos y obviamente va a depender. Menos de 20 minutos es muy poco tiempo. También depende a quién se lo estamos aplicando. Si estoy aplicando este tipo de entrenamiento para una persona hipertensa o diabética, entonces sí debe de ser menos. Pero el estándar general en comunidades generales debe de estar entre 20 y 30 minutos y, repito, dependiendo la maestría deportiva. No es un entrenamiento para todos. No es un entrenamiento para todos. Personas que tengan una hipertensión arterial grado 2 o grado 3, entonces el efecto sí es contraproducente. Sí se puede mejorar la parte cardíaca, la mejora cardíaca en el corazón, sin embargo, no es para todos. Y les decía que hay comparaciones para que no nos confundamos. Cuando hablamos de un FIT, es un Functional Interval Training. Existe, se puede trabajar con elementos funcionales. Y cuando hablamos de elementos funcionales, decimos que tienen que ser funcionales para la persona que los está haciendo. ¿A qué se dedica? ¿Cómo se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus actividades diarias? Y en base a eso voy a determinar cuáles son los elementos que sean funcionales para ese día a día. Pero resulta que el umbral, el que está trabajándose ese tipo de sistema, va entre el 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de un HIIT con una sola I,
hablamos de que es un entrenamiento interválico, nada más, no es intenso. Hablamos de que esto representa entre el 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de un HIIT con doble I, entonces hablamos de un entrenamiento interválico de alta intensidad. Aquí sí tendremos que estar trabajando de entre el 90 al 100% de la frecuencia cardíaca máxima o más. Colegas, es un gusto haber estado con ustedes estos breves minutos. Espero haberles podido aportar información importante y relevante y crear una cosquillita de lo que es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Ok, este libro está abierto, está en redes sociales. Este libro es de López Chicharro y de Vicente Campos. Vicente Campos también es una doctora en la actividad física y la salud. Ellos dos hicieron este compendio dentro del entrenamiento interválico de alta intensidad, y lo que yo les decía, colegas, aquí hablamos de la fisiología, de los aspectos metodológicos, de las respuestas y las adaptaciones que se tienen, las adaptaciones clínicas y la promoción a la salud, evidencia científica, etcétera, etcétera. No es un libro de difícil digestión, se lee perfectamente bien para que puedan ustedes tener un poco más de información de este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Hay mucha información en redes sociales, muchísima información en redes sociales. Es importante irla clasificando para que ustedes tengan los elementos y sobre todo, dónde van a estar aplicando ustedes este método de entrenamiento, en qué etapa de su planificación, a qué tipo de población, etcétera, etcétera. Colegas, pues es un gusto haber estado con ustedes. Espero que esta información les haya servido.